Fundamentos de la fe de Arthur Seronsky. Otro fundamento muy importante de nuestra fe es el bautismo en agua. Si entendemos lo que hemos dicho hasta ahora, entonces la consecuencia de nuestro renacimiento espiritual, del hecho de que somos una nueva creación, es ser bautizados en agua. Vamos a leer Marcos 16:16. Me gustaría que vieran la esencia misma del bautismo, porque esto puede traerles muchos cambios. Aunque ya hayas sido bautizado, esto puede cambiar mucho en ti. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvado, pero el que no creyere será condenado. En primer lugar, debemos entender que el bautismo no es necesario para que vayamos al cielo. Este versículo dice claramente, escuchen, el que creyere y fuere bautizado será salvado. Y tenemos aquí la palabra griega sozo, que es salvado. Y sozo no solo significa ir al cielo. El significado de sozo en general es un rescate. Por lo tanto, debemos leer este versículo de la siguiente manera. El que creyere y fuere bautizado será rescatado. Esta palabra sozo contiene una idea más amplia de rescate. Allí hay rescate del infierno, pero también rescate de la enfermedad, rescate de la pobreza, rescate de la soledad, rescate del colapso, etc. Cualquier tipo de rescate. Esta palabra griega sozo generalmente se traduce como salvación. Puede ser un concepto difícil para muchas personas. Trata de preguntarle a alguien en la calle, ¿eres salvo? Te mirarán raro, como si fueras un absurdo. Aquí está escrito, el que creyere y fuere bautizado será rescatado. Ahora, la segunda parte de este versículo, pero el que no creyere será condenado. No dice, pero el que no crea o no se bautice será condenado. Entonces, el bautismo no es necesario para que nos convirtamos en ciudadanos del reino de Dios. No lo necesitamos para estar en el cielo. ¿Por qué vamos al cielo? Debido a que nuestros pecados han sido perdonados. Jesucristo murió por nosotros y eso es todo. Punto. Vemos que en la cruz al lado de Jesús hay un ladrón que se está muriendo y claramente se arrepiente, lo podemos ver. ¿Cómo se arrepiente? Se arrepiente diciéndole al compañero ladrón que está a su lado, nos lo hemos merecido. Entonces reconoce su pecado. Y luego dice, pero él. Y le dice a Jesús, cuando vengas a tu Padre, así reconoce a Jesús como el Mesías, acuérdate de mí. ¿Lo ves? En esta simple confesión el hombre se vuelve a Jesús y esa es su conversión. Él suplica, acuérdate de mí. Jesús dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no se bautizó, ¿cierto? Él no tuvo la oportunidad. Claramente el bautismo no causa que vayamos al cielo. Entonces, ¿de qué se trata el bautismo? Vemos que el bautismo es un mandato. En el mismo verso, aquel que crea y sea bautizado será salvado. Luego, al final, el Evangelio de Mateo, al final del Evangelio de Mateo, Jesús dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que esto es un mandato. Mucha gente pregunta, ¿pero tengo que bautizarme? Bueno, ¿has considerado siquiera algo como el respeto hacia Dios? Bueno, sí. Dios te dijo que te bautizaras. Sí, así que bautízate. Pero en mi opinión, basta, le digo. Tienes que arrepentirte de tener tu propia opinión. Si Dios me dijera, Arthur, me gustaría que empezaras a caminar boca abajo,
No será fácil, pero ya sé que puedo hacerlo. Por fe lo sé. Yo diría, Padre, gracias que voy a estar caminando al revés. No sé cómo lo haré, pero desde hoy estoy empezando a usar la gracia para entrenarme a caminar boca abajo. Lo recibo por fe. Sé que soy el mejor para caminar cabeza abajo y pronto estaré grabando mis enseñanzas caminando así, ¿de acuerdo? ¿Por qué he sido llevado a hacer esto? Si esta puede ser una forma de conseguir alguna parte de Soso, entonces lo voy a hacer. Si Dios me dijera, Arthur, por medio de ponerte de cabeza lograrás una parte de Soso, porque esa es la manera de llegar al revés, yo diría, sí, Señor. ¿Tú entiendes? Repito, no soy el Señor de mi vida. ¿Sabes, por cierto, que es muy bueno tener un Señor? Porque entonces no tienes que tomar muchas decisiones, ya que ya han sido tomadas por ti. Puedes conectarte a eso. No es necesario que te pongas todo tenso. Puedo simplemente repetir después de él como un loro. Estoy relajado. ¿Sabes? Me gusta tener una persona más fuerte a mi lado. Alabado sea Dios Todopoderoso, Dios es más fuerte que yo, me aferro a Él, es asombroso. Y Él dijo que deberíamos bautizarnos. Entonces vemos que el bautismo es un mandato. En Hechos 2:37 al 38, podemos ver al apóstol Pedro después de su bautismo en el Espíritu Santo. Él pasa de ser temeroso a ser audaz. Se pone de pie y predica un poderoso sermón. Y leemos, al oír esto, cuando oyeron la predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabes lo que significa esta pregunta? Significa que ya habían reconocido a Jesús como Señor. ¿Qué haremos? Ellos preguntan. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos. Estas son palabras hermosas. Hoy a menudo le digo a la gente, deberías predicar más arrepentimiento cuando evangelices. Hoy en día la gente ya no predica el arrepentimiento. Dicen, ¿sabes que Jesús murió por tus pecados? Y en Polonia todo el mundo cree eso. Tendrías que ser increíblemente ignorante para no saber esta historia. Nos enseñan sobre esto en la iglesia y en la escuela desde una edad muy temprana aquí. Pero Pedro les dice, arrepentíos. Los cristianos tienen miedo de decirle a la gente que se arrepienta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Que cada uno de ustedes sea bautizado. Entonces vemos que primero hay arrepentimiento y luego hay bautismo. El orden es muy importante. Antes de ser bautizado necesita la persona nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Necesita arrepentirse. El bautismo de bebés no es bautismo. No es bautismo porque los niños no nacieron de nuevo del Espíritu de Dios. ¿Cómo podría volver a nacer un bebé si apenas sabe mamar? El bebé no sabe nada más. Tiene apenas 2 meses, no menos. Los niños se bautizan cuando tienen 8 días. ¿Sabes por qué se hace en el 8.º día? Porque si seguimos las reglas antiguas, la circuncisión judía se hacía al 8.º día. Y el bautismo de infantes es una réplica de esta circuncisión. ¡Qué idea tan tonta! Así como la idea de la túnica del sacerdote de 33 botones por la cantidad de años que vivió Jesús. Vamos, todo esto es una locura. Cuando miras a estas personas, están gravemente perturbadas mentalmente, ¿entiendes? Esto ya requiere tratamiento farmacológico. Entonces vemos, primero está el arrepentimiento y luego el bautismo. ¿Cuándo bautizan a la gente en todas las iglesias protestantes? Cuando una persona se arrepiente y nace de nuevo, solo de esta manera. Y se trata de arrepentimiento, de lo contrario, no podrías nacer de nuevo.
No hay nuevo nacimiento sin el arrepentimiento, simplemente no sucederá. So it involves repentance, otherwise you wouldn't be able to get born again. There is no new birth without it. It just won't happen. We talked about it in previous Hablamos de ello en lessons. lecciones A anteriores. crucial Una condition to condición the new crucial para birth el nuevo is nacimiento es el repentance. What arrepentimiento. is repentance? It is ¿Qué es el recognizing that arrepentimiento? your Es life so reconocer que tu far vida hasta ahora ha had estado all todo been mal. wrong. Me he equivocado, I no have been importa de qué wrong. It manera. doesn't matter in what Si eres una way I buena did that. persona o una mala Okay, persona whether que you're estaba a good equivocada, si person tenías or a algunos bad títulos person who was wrong, académicos o eras un vagabundo de la whether calle, you had no a few hace la academic diferencia. titles or you were a street Simplemente bum, estabas it perdido, doesn't estaba make a caminando por un difference. desierto. Entonces Simply, conociste a Jesús, I el was agua viva, y lost. dejaste el I desierto. was walking around the Nacer de nuevo wilderness. implica arrepentimiento. Then I met Jesus, the Para living resumir, water, and el I Espíritu left the Santo no wilderness. entrará en un hombre si no se So, arrepiente. being born again involves repentance. El arrepentimiento ocurre Long cuando story estamos de short, acuerdo con Dios en the que Holy hasta ahora nos Spirit hemos won't equivocado enter en a nuestra man if vida. he does not repent. Solo en este momento podemos activar Repentance el número, happens el when punto we número agree 2, with que God Jesús that murió we por were nuestros mistaken in our pecados. lives so far. Escuche, es tan Only at this simple moment can realmente. we activate ¿Cómo point number podría alguien two, aceptar that a Jesus Jesús como died su for our Señor y sins. Salvador personal si no fuera consciente de It's que so es un simple, really. pecador? How could anybody Realmente, accept ¿por qué una Jesus persona as sí their querría un personal Lord and Salvador? Savior ¿Por qué if alguien they were querría un not médico si aware pensaba that que they were a estaba sinner? sano? Dile a una Really, persona why would sana que such a necesita ver a person un want a médico, te savior? responderá, ¿para qué? Yo soy así. Why would someone want a Porque es doctor médico, if they debes thought they were mejorarte. No, healthy? estoy bien, pero Tell estás a healthy enfermo. person No, they estoy need to sano, see a doctor etcétera. and they Yo will también tell you, solía what hacer for? cosas I'm tan well. estúpidas. Because it's a Iba y doctor, you predicaba must get las well. buenas nuevas No, a I'm la well. gente, But empujaba you're o forzaba el sick. evangelio sobre No, ellos I'm para que fuera healthy, realmente etc. oído. I used to ¿Sabes por do qué? Para que just dieran things su vida a myself. I would Jesús. go and preach the good Yo news to decía, someone. I would preach Confiésalo the como gospel to them Señor really y hard. verás You lo que know va a why? pasar. Y So that adivinen they qué would give their pasó. life to Nada, Jesus. no I'd pasó say, nada en confess him absoluto. as Lord and you will see what happens. And guess what happened? Nothing. Nothing happened at all. Why? ¿Por Because qué? that man Porque ese hombre didn't creía que need no Jesus. necesitaba a Jesús. Who needs a ¿Quién savior? necesita un Salvador? Alguien Someone que tiene algún who has tipo de some sort of problema, a ¿cierto? problem, right? Necesito soso, I necesito need sozo. salvación. Sí, I estoy need enfermo. salvation if Entonces I am necesito que sick. alguien me rescate. Jesús dijo, son los Then I need enfermos los someone que to rescue necesitan me. médico, ¿no? Jesus said, it Aquellos is que sick people entienden who que need a están doctor, enfermos y right? saben que Those who necesitan un understand they are Salvador. sick, they know they need a savior. Si alguien no If reconoce que someone está has enfermo y que not está perdido, recognized they ¿por are qué sick and that necesitaría a they are Jesús? lost, Así why que la would they need información de que Jesus? Jesús murió en la cruz por So ellos no the significa information that nada para Jesus esta died on the persona. cross means Así que nothing Él for that murió y person. qué, está bien, no hay So problema, he died, so ¿entiendes? what? It's good, no problem. You Como understand? cuando les contaste a esas personas sobre Jesús y alguien te pregunta, oye, ¿es algo postraumático lo que experimentaste allí? Que conocimos a Jesús, lo llamó postraumático, ya sabes. Entonces vemos que el bautismo sigue después del nuevo nacimiento. So we see that baptism follows after the new birth. En Second, segundo lugar, what else ¿qué is más it? es? ¿Qué más es el bautismo? It is a Es un símbolo prophetic profético de symbol muerte y resurrección. of death and Leemos resurrection. Colosenses 2:12, fuiste sepultado con él en el Let's read bautismo, en Colossians el cual también chapter fuiste 2 verse 12. resucitado con él por medio de la fe en la obra de Dios, que lo resucitó de You were entre los buried with him muertos. in baptism, in which you also were raised with him through faith Entonces, in ¿qué the es el working of bautismo? God who Digámoslo raised de esta him manera, from the cuando dead. naciste de nuevo So, what y is recibiste baptism? a Jesús Let's como put tu it this Señor y way. Salvador, When you got born again reconociste and you que Dios received es Jesus tu as your Lord and Salvador, Savior, que Él es tu you Señor y que Él es recognized tu Rey. that God is, Ahora, escucha lo que sucede a you continuación. recognized that God is Cuando your te Savior, bautizas es Dios quien that te He is your reconoce a Lord, ti. Es and that He is asombroso. your King. Now, listen what happens next. When you La get palabra de Dios baptized, dice que it si is confiesas God con who tu boca al recognizes Señor you. Jesús y crees en tu This is corazón que Dios le amazing resucitó de entre los because word muertos, says that if you confess serás with your mouth salvo. the Lord Jesus and believe in your heart Así que that God nuestra has raised him confesión, from the dead, nuestro you will be saved. reconocimiento a Dios So es our parte de nacer confession de of nuevo, acknowledging ¿cierto? God
is part of being born again, right? Y ahora, ¿cuál es la And now, respuesta de now what Dios? is God's Después de haber hecho response? este gesto profético del After bautismo, you have done Dios this te prophetic reconoce ante gesture of todos sus baptism, ángeles y ante todos God los poderes de las recognizes you before tinieblas. all his angels Y cuando and te before all the sumerges en el powers of agua y sales de darkness. ella, And entonces when you Dios get dice, immersed in that este es water and you mío come o out of mía. it, then God says, "This is my man, my woman." And Antes here you confesaste, confess, Dios "My mío. God." Confesaste You a Dios confessed ante los God before ángeles, ante las angels, personas before y ante los people, poderes de las before tinieblas. powers of Ahora, darkness. cuando te bautizas, Dios Now, when you dice, get Él es mío. baptized, God says, Por "He eso is cuando mine. Jesús estaba She siendo is mine." bautizado, el cielo se abrió That is why when Jesus was getting baptized, y una voz the habló. sky parted and a voice Este es spoke mi Hijo out. amado. "This is my beloved ¿Cuándo Son." reconoció When Dios did God públicamente a publicly recognize Jesús? Jesus? When Cuando Jesus was Jesús getting estaba siendo baptized. bautizado. At the baptism En el at the bautismo en el Jordan río River, the Jordán, el great gran Yahweh Yahweh publicly reconoció acknowledged públicamente a Jesus. Jesús. Como As a result resultado of de this, the esto, el Holy Espíritu Spirit Santo materialized as a materializado en dove. paloma You se understand? sentó Shocking. sobre I su can only cabeza. ¿Me imagine that entiendes? situation, the shock for all the Impactante. people Solo puedo there. imaginar esta God situación, el publicly shock para todas acknowledging a las man. personas allí. Dios reconociendo Listen, públicamente a un you have hombre. acknowledged God, Escucha, but when has you get reconocido a baptized, Dios, pero cuando te God bautizas, acknowledges you. Dios te reconoce a When you ti. go underwater, you Cuando te proclaim. sumerges en el What is agua, your first proclamas, es tu prophecy? primera I profecía, am soy muerto junto bettered con Cristo. together with Cuando Christ. sales del agua, es tu When you come segunda out of the profecía y water, dices, he it is your second resucitado con Cristo. prophecy. I am raised with Christ. When I was Cuando me getting estaba baptized, bautizando, invité a I unos 100 invited criminales que conocí en about Varsovia para 100 que asistieran a criminals mi I used to know in bautismo. Warsaw Los llamé por to attend teléfono my diciendo, me baptism. voy a I bautizar, phoned esta them es la up dirección, te saying, "I'm going invitamos to a get venir. baptized. This is the address. You're Llegaron welcome." unos 20 de ellos y About se 20 of quedaron them came, sentados and I just mirando. sat there staring. But Pero caminé I walked orgullosamente proudly hacia forward. adelante. ¿A Where dónde was I iba? going? I Iba a was going to proclamar mi propia proclaim my muerte y own death and resurrección my junto con resurrection together Cristo. with Christ. Today, Hoy, si el diablo if the viene y devil trata de comes and decirme, tries to tell sabes, me, Dios no está realmente God is tan not really cerca that de close to ti, you, then I entonces remind le him of recuerdo my mi baptism. bautismo. I ¿Recuerdas, say, perdedor? "Remember, Estuviste you en mi loser, bautismo, you were at my ¿recuerdas? baptism." Yeah. Estabas tan I was enojado so porque yo estaba mad that I was reconociendo a Dios y acknowledging Él me God estaba and that He was reconociendo a mí. acknowledging me. I was Estabas so tan angry. enojado. El bautismo Baptism is es a un gesto prophetic profético. gesture. What happens ¿Qué later? sucede Matthew después? chapter 3 verse Mateo 15. 3:15 vemos que Jesús está a We punto de see that que John is Juan está a about to punto de baptize bautizar a Jesus Jesús y and dice, says, soy yo "It quien is me necesita who el needs bautismo de baptism from ti. you." But Pero Jesus Jesús answers responde, him, permítelo ahora porque nos conviene "Permit it to cumplir be toda so justicia. now, for it is fitting for us to fulfill all righteousness." So what is ¿Qué es el baptism? bautismo? It is a Es nuestra first primera wave obra de of justicia. righteousness. Es la It's the primera first proclamación, proclamation. yo I soy am el the justo righteous de one of Dios, God. ya no It vivo is no yo, longer mas I vive who Cristo live, en but mí. Christ lives Tu in nuevo me. nacimiento fue Your una new apertura, birth was an ¿entiendes? opening, you El bautismo understand? pone una especie de Baptism, señal en la it's puerta a de kind tu of vida que sign on the door perteneces of a your life Dios. that you Ahora todo belong el to mundo God. sabe públicamente que Now everyone perteneces a publicly Dios, knows a that you belong Cristo. to God, to Christ. It's Es as como if si you te walked mudaras a through an un apartamento apartment, nuevo, pero no but there hubiera was no placa en door la plate. puerta. You Ya habías already estado had been adentro, fuiste inside. aceptado en el cielo, You aleluya, were nadie me va a accepted in echar de este heaven. apartamento. Hallelujah. No Dios one me ha is dado un coming to apartamento, kick me Dios ha out of this pagado todas mis apartment. deudas, God has given me aleluya. the Pero apartment. en He el has momento en paid que all te my debts. bautizas se fija Hallelujah. una But placa the en la puerta. moment you get baptized, the Arthur door plate Seronsky, is hijo del fixed Dios on the door. viviente, It vive says, aquí "Artur y te Ceronsky, haces son of the público. living God, lives here." And you Ya are made tienes tu public. perfil de You Facebook, por now have así a Facebook decirlo. profile, so to Ahora speak. todo el Now mundo lo everyone sabe. knows. You know, in some En Muslim algunos countries, you países don't get musulmanes harassed no too te much when acosarán you confess demasiado you are cuando a Christian, confiesas que eres but un when you cristiano, get pero baptized, cuando te they can actually bautizas, en kill you. realidad pueden matarte. Most ex-Muslims who get born again lose their La life mayoría de after a los water ex-musulmanes baptism. que nacen de nuevo They pierden su can vida come después de and su slaughter bautismo en entire agua. families. Pueden venir y Why? masacrar a They familias say, enteras. "It's all ¿Por right if qué? you became a Dicen, está bien Christian, si you te can now convertiste en sit cristiano, here with ahora your puedes Jesus, sentarte aquí con tu close your mouth, Jesús. be quiet." Cierra la boca y But when you cállate. get Pero baptized, cuando te you create bautizas, havoc creas in estragos spiritual en la realidad reality. espiritual, As if you kick the hornet's nest in the como si spirit. patearas el Often avispero en el people start to espíritu. experience A oppression. menudo las personas comienzan a We often experimentar la see opresión. people being A delivered menudo from demons vimos personas que as we se put them liberaban de los into demonios water. tan pronto como Demons los just left them metíamos at en el that agua. instant. Los demonios
los abandonaron en ese walked into instante. water and got immediately baptized Otros in the Holy entraron en el Spirit. agua y se bautizaron There was inmediatamente en el once a Espíritu guy Santo. who had Había una spent vez many un years in tipo que había prison, pasado muchos años en during prisión baptism,
y durante el All his bautismo se le tattoos corrieron are todos los gone. The tatuajes. water became El blue agua se and puso people azul y la repented gente on se their knees. arrepintió de rodillas. Seriously, baptism is not a ritual, you know. El bautismo no es un Christians made ritual, it ya into a sabes. ritual. Los And the cristianos lo han Protestants often convertido en un ask questions ritual y like, los protestantes a have you menudo already been hacen baptized? Have you preguntas already been como, ¿ya baptized? te Once bautizaron? I ¿Has was sido teaching on bautizado? foundations of faith and I met a person who was a Christian and Una got vez estaba enseñando baptized sobre many los years fundamentos de before. la fe y And conocí a now una she persona asked que era me, please cristiana y se baptize bautizó me hace again. muchos años I y ahora me baptized the pidió girl again bautízame de because she nuevo. said, when I was Volví a getting bautizar a baptized, I esta was not niña born porque again. dijo, This cuando is not me real bauticé baptism no because nací de nuevo. baptism comes Este no after fue un bautismo repentance. real, porque el bautismo viene Anything that después del happened before arrepentimiento. repentance does not carry the Todo value lo of que sucedió baptism. antes del It arrepentimiento means no tiene nothing, el you valor know, del absolutely bautismo. nothing. It's just some No sort of ritual. significa And nada, baptism is not a absolutamente ritualism. nada, Now we solo all una get especie de baptized and receive a ritual. Bible with a Pero el church's bautismo no es stamp, un a ritual, declaration at the back, and como now en you are with us. ahora nos This is bautizaremos y stupid. recibiremos This una is Biblia con el sello y la declaración de la iglesia en la parte posterior baptism porque ahora estás con is a nosotros en man's nuestra prophetic iglesia. Esto voice. es realmente estúpido. Esto es simplemente enfermo. You know, I was almost late for my baptism because the El bautismo devil es la would voz do all kinds of profética de un things to hombre. stop me. Sabes, casi I llegué had to tarde a mi stop a taxi bautismo porque el driver diablo in the haría middle todo of the tipo de street, cosas para shouting at detenerme. him, drive me Detuve un there, taxista drive en me medio de there. la calle y le I grité, jumped into the llévame car ahí. and he drove me to the train station because I had missed my Y bus él me and llevó a it la wouldn't take me estación de there. I tren had porque no había car, perdido el autobús so que me this llevaría taxi ahí. driver, No instead tenía of going coche, somewhere así que ese else, he took me taxista, there. en So lugar I de ir a had to otro catch a lugar, me llevó train allí para to que get pudiera to my tomar un baptism tren para altar. llegar a tiempo a mi In bautismo. baptism, God brings En you el to the bautismo surface Dios te saca a to la become visible. superficie, A por person así who decirlo, got te born again of vuelves God's Spirit visible. but Una has not persona been que ha nacido de baptized, nuevo who's del not Espíritu properly de seen Dios, in the pero que no ha spiritual sido reality, bautizada, they are not no se visible. ve correctamente en la So, realidad espiritual. baptism, according to Matthew 3:16, No is son visibles. God acknowledging Así que el you. bautismo, según Mateo 3:16, es Dios And the last reconociéndote. thing Y lo último que leemos en read Primera de Pedro 3, in 21 al 1 Peter 22, vamos a 3, leer esto ya que es muy verses 21 to importante. 22. We are going to read this out as this is very important. It describes the flood Describe and the el Ark of the diluvio y el arca de Covenant. la alianza. The flood was a El prophetic diluvio fue una picture of imagen baptism. profética del bautismo. Do Sabes you que todo know lo que sucedió that en el everything Antiguo that happened in the Old Testamento se Testament refleja en la reflects realidad espiritual del Nuevo in the spiritual Testamento? reality of the New Testament? What was seen Lo que se physically in vio the Old físicamente Testament en el can now Antiguo be Testamento spiritually ahora se seen in puede the ver New Testament. espiritualmente en el Nuevo So Testamento. the flood was a picture El of the diluvio fue una baptism. imagen del bautismo por lo que estaba It ahogando lo que was era viejo drowning y what was sacando a old relucir lo and nuevo. bringing Esta es la up razón por la cual what was Pedro new. escribió sobre esto. This is why Peter wrote El about it. arca en estos versículos es una imagen del The bautismo ark que ahora también te salva a ti. in these Nota esto. verses, Tenemos the ark nuevamente is la a palabra picture soso, que significa que el bautismo nos of baptism. rescata. Entonces el bautismo es una llave que abre It un nuevo says umbral de vida, otra that parte de now soso. saves you also. Notice this. We have the word sozo again, which means that baptism rescues us. Debido a que la primera parte de soso So significó que baptism fuiste is aceptado en some el key that cielo, opens a new threshold no in life. necesitas el And bautismo now we para have the eso. sozo, Pero allí, because en the otra first part parte of de soso, sozo meant próxima that área you de were accepted salvación, a into la cual no heaven. se puede entrar de otra There was manera sino a baptism través for del that, but bautismo. there is another part of sozo, the next area of salvation, which you cannot enter in any Entonces, si other no te way but bautizas, through nunca baptism. lograrás ciertas If cosas you en el don't get reino, baptized, you nunca. will never achieve Y certain dice things in aquí, the lo que kingdom ahora of nos heaven. salva, no quitando las And it inmundicias says de la here, carne, which sino now muy saves importante, la us oración por una not the buena conciencia hacia removal Dios por la of the resurrección de filth of the Jesucristo. flesh, but the prayer for a good conscience towards God through the resurrection of Jesus Christ. Escúchame Listen to ahora. me. El Baptism is your bautismo es tu prayer of oración de faith fe for por a una good buena conscience. conciencia. What is a ¿Qué good es una buena conscience? conciencia? It is a Es una conscience that is conciencia que beyond está condemnation. más allá de la If you condenación. understand the baptism Si entiendes correctly, you correctamente el will bautismo, never nunca más again te feel sentirás condemned. condenado. It will simply Simplemente get out saldrá of your de su system. sistema. El diablo nunca podrá The condenarte. devil will never be able to condemn you because at your Porque en baptism tu bautismo le you pediste a ask Dios con fe God in una buena faith for a good conciencia, conscience.
que su conciencia nunca jamás sería mancillada, que sería tan afilada como una navaja. Esto es lo que significa la oración por una buena conciencia. Mientras te bautizabas, lo pediste y Él te escuchó, porque Él siempre te escucha. Así que ahora tienes una buena conciencia y luego ¿qué pasa? Te caes. Y ahora sí es como hago uso del bautismo. Hoy, si alguna vez caigo, ya sea en mi alma o en mi carne, mi conciencia está tan construida que nunca me siento condenado. De nada, puedes preguntarle a mi esposa sobre eso. Ella me dice, cada vez que caes en algo, después, 15 minutos después, estás listo para irte lleno del Espíritu Santo y estás listo para ministrar a la gente. Puedes predicar el Evangelio. ¿Lo entiendes? Puedo pecar en mi alma y en 15 minutos estoy listo para sanar a los enfermos, expulsar demonios y predicar el Evangelio. No pierdo ni una onza de unción en mi vida. ¿Cómo es esto posible? Porque tengo una buena conciencia. No puedo ser condenado. Mira, incluso una hora dedicada a condenarte a ti mismo es tan destructivo. Si dura un día entero, ya estás en problemas. Después de unos meses requieres un reajuste espiritual completo. Sabes, cuando miro a las personas que están continuamente bajo condenación en diferentes aspectos, regresan siempre como perros apaleados. Y yo digo, ¿dónde has estado? Y él me responde, me dio vergüenza. ¿Durante 3 meses? Te diré lo que pasó. Te sentiste tan condenado que aceptaste una mentira del diablo. Que si ya habías pecado y hecho esas cosas, ahora puedes continuar pecando y volver al mundo. Que durante 3 meses te quedaste en el mundo porque te considerabas condenado. Te considerabas un hijo condenado o tal vez incluso cuestionaste tu salvación. Cuestionaste tu nuevo nacimiento, acabaste de ceder al pecado, al igual que un alcohólico cede al alcoholismo. Bebe un vaso y piensa, oh, ya caí de nuevo, ahora puedo beber. Siempre digo por un vaso, pero esto no es un problema. No tienes que irte de juerga, no tienes que empezar a beber ahora. Entonces, el bautismo en agua es una oración a Dios por una buena conciencia. Entonces, hemos visto que el bautismo es un mandato de Dios. Hemos visto que viene después del arrepentimiento. Luego, el bautismo no es viable espiritualmente si la persona no ha nacido del Espíritu de Dios. En tal caso, este no es un bautismo real. En segundo lugar, el bautismo es un símbolo profético de la muerte y resurrección de Jesús, un símbolo profético de ti muriendo con Cristo y naciendo de nuevo junto con Cristo, un gesto profético. En tercer lugar, es Dios reconociéndote. Cuando te bautizas, Él te reconoce ante todos los ángeles y ante todo el infierno. Él dice, este es mi hijo, esta es mi hija. También hemos visto que es la primera obra de justicia. Comienza todos los demás trabajos. A menudo cuando las personas me dicen que quieren servir conmigo, les pregunto, ¿ya te has bautizado? No. Entonces bautízate y hablaremos de servir, porque esta es la primera obra de justicia. No te hablaré de evangelizar hasta que te bautices. Y finalmente, el bautismo es una oración a Dios por una buena conciencia, así asegurando que seremos inmunes a sentirnos condenados. Por eso Pablo dice que a pesar de haber caído muchas veces en su vida, da gracias a Dios porque la ley del Espíritu es mayor que la ley del pecado, de la ley del pecado en su cuerpo, y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que este es el trato con el bautismo.